Pero bueno, hablando de niveles, si hay que hablar de ellos, propongo esto. En primer lugar están las cosas de la experiencia directa, por supuesto. En segundo lugar, las generalizaciones del lenguaje cotidiano directas, es decir, cómo nombro cosas, cómo nombro objetos, entidades, acciones. Lo podemos pensar como el acto de nombrar aquello que yo veo, oigo, intuyo, experimento, aquello que trato como objetos. Ejemplos de esto son taza, vaso, Luis, que pues, es una persona, es una entidad. Sociedad, en el sentido de que sociedad es el cúmulo de personas. Entonces las personas pues son experienciables, son observables. Y a veces puedo ver personas acumuladas y entonces de ahí saltar un poco y decir sociedad. Y clima, ¿no? Como una noción, una gran generalización de estas experiencias particulares con la temperatura, con la lluvia, con el viento, con el sol. En tercer lugar, las generalizaciones del lenguaje cotidiano indirectas. Estas cosas que también tratamos como si fueran objetos, pero que no tienen una experiencia directa, unitaria, en términos de sus funciones, de su comportamiento, de su manipulación. Es decir, no son cosas en sentido estricto. La política, el género, la especie. La política no es como la sociedad. La sociedad está hecha de individuos. En esta definición, claro que se puede bajar sociedad también a esta categoría de generalizaciones del lenguaje cotidiano indirectas, si se interpretara como un sistema, como la representación de un sistema y no simplemente como la acumulación de individuos. En cambio, política no es una acumulación de políticos. Política sí es una noción, digamos, abstracta de ideología, de prácticas, de sistema. Género, pues es una propiedad abstracta que no se ve, no se puede observar. El género es una decisión ideológica, cultural. Y especie es una abstracción biológica que tampoco es necesariamente una acumulación de individuos miembros de una especie, aunque utilicemos el lenguaje así. Especie más bien es el modelo representativo de los rasgos que tienen en común un hipotético grupo de individuos, animales o plantas, tal que la evolución les aplicará de manera más o menos coherente entre todos ellos, lo cual ya sabemos que no es cierto. Bueno, por lo menos yo ya he leído que no es cierto y si no, lo pueden googlear. Busquen especie como desde un punto de vista antirrealista de esta noción biológica. Estas primeras se pueden considerar niveles del qué. O sea, por eso le llamo generalizaciones. Porque son objetivas, porque son objetivables, porque forman cosas o conceptos unitarios. El qué, el tema, la cosa, el objeto. Las siguientes, ya las abstracciones explicativas, son estrategias conceptuales, son propuestas esquemáticas, son artilugios abstractos para contestar cosas como ¿cómo es? Hablando de un objeto cognitivo descriptivo, como le llama Gándara. ¿Cómo era? Un objeto cognitivo histórico, diacrónico. ¿Cómo será? Una predicción. ¿Cómo puede ser? Una proyección de tipo estadístico, por ejemplo. ¿O por qué es así? Una franca explicación. También las hay directas. Las abstracciones explicativas, que son las ideales, que son las que tienen un correlato, digamos, directo con la experiencia, como la gravedad, representada por los objetos que caen, la temperatura, representada por la sensación térmica en el cuerpo, o la reacción también de algunos elementos como el agua, presión atmosférica, que se siente también, ideología. ¿Por qué? Porque se manifiesta en el comportamiento humano, en las decisiones que tomamos, y el futuro o el pasado. El futuro o el pasado como abstracciones explicativas, y ya sé que estoy violando el nivel de las categorías y de los ejemplos, porque el futuro y el pasado son nociones gigantescas con respecto a las anteriores, pero bueno, lo quise generalizar, me quise aventar a ello porque también considero que podrían llamarse abstracciones explicativas directas, en tanto
tratan de proyectar hacia adelante cuando respondo a la pregunta ¿cómo será? O tratan de proyectar hacia atrás cuando respondo a la pregunta ¿cómo era? Y se basan en la experiencia directa también en algún sentido. O sea, no están totalmente desarraigadas de ella, porque proyectar hacia adelante implica estudiar el comportamiento de las cosas hoy o cómo han sido, es decir, en el pasado, y decir, bueno, si se ha caído la piedra cada vez que la lanzo, pues es probable que en el futuro siga cayendo. Si hoy cae la piedra y cae en este presente de manera constante, es probable que en el pasado también hayan caído las piedras al suelo. Y por último, con las que tenemos que tener mayor cuidado, las que hay que usar con mayor mesura, solo cuando haga falta, solo cuando no quede de otra, solo cuando el tema en sí sea un gran vuelo teórico, las abstracciones explicativas indirectas, aquellas que ni siquiera indirectamente puedo ver manifestarse ni en las generalizaciones ni en la propia experiencia directa. El átomo, la materia y la energía oscura, que según la física son estos dos componentes que representan el 95% del universo no observable, Dios como explicación de aquello que da coherencia y que da dirección a la experiencia humana, la mano invisible de Adam Smith, aquella que regula el libre comercio o que regula los mercados, todos podemos ver como, si tenemos curiosidad, ciertas noticias, ciertas fechas, ciertos movimientos mueven al mercado de valores, al mercado comercial internacional, hacia ciertas cosas y hacia otras no, de manera misteriosa casi. También podemos pensar en el fenómeno de la viralidad en Facebook, de la viralidad en YouTube, que hace que algo sea viral. ¿Realmente puedo yo tener una lista de criterios que me aseguren la viralidad de un video o no? ¿Qué hace un anuncio publicitario tan efectivo? Hay anuncios publicitarios que son muy buenos por la gran inversión de recursos. Hay otros que son muy buenos por la pobre inversión de recursos. Entonces ahí tenemos lo que la teoría de la complejidad llamaría fenómenos no lineales, fenómenos que están tan, digamos, que la participación de los factores es tan activa, que hay tantas cosas involucradas, que es difícil tratar de explicar de una manera causal y lineal, con una lista de criterios, por qué se comportan así y cómo se van a comportar en el futuro. Otros ejemplos en esta misma categoría serían el sistema inmune, que es más una metáfora que otra cosa, como cualquier doctor les puede decir. Hay más de un sistema inmunológico. El sistema inmunológico es como una homeostasis corporal, por eso puse ahí también la homeostasis, que es esta representación, esta metáfora de que hay algo todo el tiempo regulando los sistemas. Nuestro cuerpo regula la temperatura. Sudamos cuando hace calor para enfriar el cuerpo. Esta homeostasis también de los niveles, por ejemplo, metabólicos, cuando comemos mucha grasa, cuando comemos mucho azúcar, el cuerpo reacciona para balancear nuestros niveles, pues no es un algo. O sea, la homeostasis, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Con qué se come? ¿Cómo la observo? Pues no es algo, es una idea. Es un nombre que le damos a una noción abstracta, una explicación abstracta que, relativamente hablando, o por lo menos en el juicio rápido que hice para clasificar estas cosas, la puse en las abstracciones explicativas indirectas, porque justamente no son algo y no están explicando el comportamiento concreto de algo, sino son una idea general de cómo los sistemas se autorregulan. ¿En dónde se pone, por último, la línea de lo real y de lo no real entre estas generalizaciones de abstracciones explicativas? En buena medida define al modelo, en buena medida define a la posición teórica. Si yo, en términos estrictos, ubico la línea demarcativa debajo de la experiencia directa, como lo estoy haciendo, pues tengo un modelo fenomenológico, tengo un modelo más empírico en su sentido más simple. Si, como el neopositivismo, niego la experiencia directa y en cambio baso la ciencia en aquello que empieza en las abstracciones explicativas,
entonces tengo un modelo autocontenido, tengo un modelo racionalista, tengo un modelo lógico, en donde el empirismo se define diferente porque ya no es la experiencia directa, sino el empirismo es más bien la experimentación basada en un protocolo abstracto, en un protocolo pues casi de otra realidad, de una ficción construida sobre la base de generalizaciones y erigida gracias a los andamios de fuertes y muy comprometidas abstracciones explicativas. La variación con la que yo establezca esta raya, aquí o acá, me va a dar distintos modelos. Es casi este esquemita es como una fórmula con la que puedo crear modelos o discernir entre distintos modelos. Espero que esta exposición del área ontológica haya aclarado, haya estimulado, les haya dado dudas y preguntas, les den ganas de saber más y sobre todo, como dije desde el principio, les ayude a discernir, les ayude a ver nuevos horizontes en donde ustedes pueden avanzar, ustedes pueden caminar con sus propios pies. No es un misterio, no es algo fuera de su alcance. Lo que pasa es que la terminología que se usa luego en los libros o en los discursos se usa mal o se usa sin atención a la comunicación con el público. Hay que hacerse dueño de esta terminología, hay que hacerse dueño de esta reflexión y cada uno de nosotros llegar a conclusiones por nuestra cuenta, siempre, claro, abiertos al aprendizaje y abiertos al diálogo. Ese es el objetivo principal que me interesa resolver, que me interesa al menos sembrar una semilla de resolución para ustedes, para la formación de su confianza como investigadores científicos y pensadores de la vida en general. Estamos en contacto y les agradezco mucho por su atención. Hasta luego.